Muy buenas noches, les habla Julián Cortés. Está usted en contraste, pero en contraste estamos preocupados por la situación crítica que vive el país. La semana pasada ustedes han escuchado un análisis profundo acerca de por qué la minería está padeciendo en estos momentos que deberíamos vender más metales y minerales al mundo. Está pasando por una situación de crisis. Pues bien, hoy día le traigo otra preocupación, la crisis del agro. Es bien difícil solucionarla, no es tan fácil, porque hay que meter mucho dinero y hay que meter muchas decisiones, mucha tecnología. De lo contrario, nos vamos a quedar sin producción agraria y eso va a afectar a la mayoría de los peruanos. No hay que olvidar que el 70% de los alimentos lo produce el agro peruano. ¿Qué pasaría si mañana dijéramos que entre el 35 y 40% de la producción agraria no va a existir? Porque no hay fertilizantes, porque no hay urea. Y no hay urea por dos razones, o por varias en todo caso, pero dos razones fundamentales. Una, la guerra, efectivamente la guerra entre Rusia y Ucrania. La Federación Rusa ha anunciado de que no va a exportar urea mientras dure el conflicto. Y ese conflicto por lo menos llevará un par de años, por lo menos. Y creo que más, porque Ucrania se está defendiendo. La otra razón es por la crisis de los contenedores, la crisis de los containers, en la cual los precios de los commodities se han elevado. En estos momentos hay 600 barcos en Shanghái que quieren entrar o salir. Se ha armado pues un pandemonium ahí y entonces ni entran ni salen porque está atestado. Todo el mundo quiere tocarle las puertas a China por fertilizantes y por otros productos industriales. No hay que ignorar que China tiene en Shanghái un gran centro industrial que sirve a toda Europa. En Shanghái se producen todos los productos, por ejemplo, todos los productos para las damas. Polvos, cremas, perfumes, etc. Y además toda la ropa que usan las europeas viene de Shanghái. Y también la industria aérea, la industria aérea, las partes de los aviones están siendo producidas para todo el mundo desde Shanghái. Entonces, los chinos obviamente no son tontos, han abierto sus puertas para el ingreso del capital externo hacia China, y ellos ponen la mano de obra obviamente barata y a veces subsidiada, porque ellos subsidian el transporte, subsidian la electricidad y etcétera, mientras que aquí, hoy día, por ejemplo, estuvo apagada la luz de todo lo que es La Molina y Camacho, hasta el Jockey Plaza y mucho más acá. Mala señal. Estamos en situación bastante crítica. Eso solamente ocurría en la época de los terroristas. Bien, pero yo les estaba hablando de la urea. Si el Perú no compra 2 millones de toneladas de urea, la situación del agro se vuelve totalmente crítica. Totalmente crítica, porque la agricultura funciona
con fertilizantes. Y si no hay fertilizantes y no hay dónde comprarlo, ni dónde tocar la puerta, ni pagando en oro, no hay fertilizantes, entonces la agricultura, que en gran parte va a la exportación y también al mercado interno, casi la mayor parte al mercado interno, nos va a afectar a todos en general. Hay 2.300.000 familias de campesinos que dependen de la agricultura y tienen pues 1 hectarita, 2 hectáreas, máximo tienen 5 hectáreas, unidades productivas agrarias pequeñitas. Claro, el gran capital va a desarrollar seguramente estrategias, técnicas y tácticas de comercialización internacional para hacerse de la urea que necesitamos en el Perú. En el sector productivo peruano se están organizando con, por un lado, ingenieros expertos en agricultura para ver la posibilidad de producir alternativas a la urea y a ese fertilizante. Hay varias, por supuesto, comenzando por la lombricultura y terminando en el compost, y utilizando guano de la isla y utilizando el guano de las gallinas y los pollos. Pero todo eso no alcanza, pues, no alcanza, de ninguna manera. Necesitamos urea con urgencia. A través de los últimos 20, 30 años hemos tenido varias propuestas para poner una planta petroquímica en el Perú. Pero como siempre los políticos pues dijeron, ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez? Y no autorizaron. Una de esas plantas iba a instalarse en la parte, en Marcona, al final de la tubería del gas que se consume en las casas, en todo el mundo. Con ese gas se hace, pues, el gas natural, se hacen los fertilizantes. Vino una empresa australiana y otra norteamericana para poner la planta de gas en Marcona. Consultaron con el presidente en ese momento, seguramente nos está escuchando, el señor Ollanta Humala. Dijo no, mejor que sea en hilo. Y eso significaba una inversión adicional a lo que tenían proyectado tanto australianos como norteamericanos. Y nos quedamos sin planta petroquímica. Hemos llegado a este momento que necesitamos, tal como dije en la parte de introducción, 2 millones de toneladas de urea y no hay. Y ese cuento de que en Bolivia nos va a vender el señor Morales, no sé cuantitos, el presidente de Bolivia vino y se paseó por el Perú y le pusieron limusines y protección para que viaje por todo el país, y él fue el que engatusó pues al presidente Pedro Castillo diciéndole, no, en Bolivia sobra la urea. Mentiras. Mandaron a su ministro Maita, Víctor Raúl Maita Frisancho, ministro de Agricultura, viajó hasta Bolivia, no trajo una bolsa de urea. Así estamos en el Perú. Y todavía el señor Víctor Raúl Maita Frisancho dijo, ya firmé un convenio. Hasta ahora. Manan, como dicen los bolivianos y como dicen los peruanos, Julián, manan. Julián, ¿y la culpa no es de la Constitución entonces? No se trata de la Constitución acá, es capacidad de gestión, es tecnología en materia de política. Quiero dejar este break porque creo que hay muchas cosas que hablar del agro y es fundamental
para la alimentación de los peruanos. Don Electo Ceballos, disculpe usted que le haya quitado algunos minutos de este programa. No, Julián, al contrario, gracias por establecer los montos que se necesitan, que son fabulosos. Pero yo le doy las buenas noches a los amigos que nos ven en Onda Digital 18.4, Contraste. Como todos los lunes, analizaremos lo que sucedió en la semana y hoy día lunes. La gente se sorprende, no se sorprende. Algunos crédulos, como el cardenal Barreto, como el señor Max Hernández, como el arzobispo de Lima, que sigue insistiendo. El domingo, terminando su misa, dijo, tienen que ir al acuerdo nacional. Ya parió Paula, ya el señor presidente ha enviado el proyecto para una constituyente. Estaba en su plan, está en su plan, lo negaron, pero ya parió Paula, ya lo presentaron. Que no, que el Congreso se va a oponer, que no lo va a rechazar. Sí, pero la calle la van a mover como la estamos viendo. La estamos viendo. Que la están moviendo el lápiz. Hemos visto en todos los canales el discurso del señor Cerrón, condenado en todas las instancias, primera, segunda y tercera instancia, capacitando, divulgando su mensaje castrista, porque ese es el mensaje de Castro de los 65. Ese es el comunismo de los 65. Vamos a tomar el poder judicial, la policía, los militares, todo. Él lo dice abiertamente, no se calla nada. Estamos viendo cómo el país ha perdido la minería, como dijiste tú, Julián. Deberíamos estar produciendo mañana, tarde y noche, 3 turnos. Porque el boom de los precios de los minerales, sobre todo el cobre, se ha disparado. Ahora nos presentan este proyecto para una constituyente. Mecida, puro jarabe de lengua. El Congreso no le va a dar paso, va a haber marchas, contramarchas y el país sigue paralizado. Lo que tú nos has contado de la URIA es lo que pasó con las vacunas. 250.000 peruanos murieron por no tener vacuna. Sin embargo, el lagarto se pasea por Lima, lo ponchan comiendo sus sándwiches con su grupo. En plena campaña. En plena campaña. Entonces, y ahora estamos viendo cómo van preparando la calle para tomarla. No solamente los 21 prefectos que nombró el gran héroe, entre comillas, el fiscal, cosa más, Avelino Guillén, gran héroe de la caviarada, del pensamiento correcto. Bueno, ahora son como 60 subprefectos o 40 subprefectos que también son comunistas, terroristas. Entonces, no me digan que no están preparando la calle, pues. El que ha leído el plan de gobierno de Cerrón sabe a dónde van, sabe a dónde apuntan, cómo lo van a hacer. No nos engañemos. Y la clave es la Asamblea Constituyente. Claro, esa es la clave para quedarse, para entornillarse. Hemos visto el discurso, primero, el desaire de los comandos a una ceremonia del Chavín de Huántar, 25 años. Ya no lo respeta nadie. Estas mismas reuniones que va a provincias y gasta, lleva, trae, va con helicópteros, aviones, su barra brava, ni lo respetan, se meten y le dicen en su cara, váyase señor.
7.000 policías. 7.000 policías, un ejército para que el señor se pase para cuidarlo. 2 millones de soles. No lo respetan. Pero ahora otro trapo rojo para mover el toro. Vamos a la calle, chicos. Eso es lo que está pasando. Que no se quieran dar cuenta. Yo creo que sí, la gente ya ve a dónde apuntan. Como dice muy bien Julián, el papeo no alcanza. La plata tampoco alcanza. Pero estamos con un proyecto de nueva constitución. Otro engaño. Ya tenemos 9 meses de gobierno donde todos los meses los han paseado. O sea, la señorita presidenta del Congreso dice, sí sabemos dónde apuntan, nunca nos han engañado. Bueno, si no le engañaron a ella, engañaron a los niños de Acción Popular y de Alianza para el Progreso. Pero el Congreso no está en su papel. No solamente es llamar a los ministros y no es el censurar. Congreso, es alguno del Congreso. Bueno, algunos congresistas. Claro, la libertad. No son todos. El Congreso es parte de la democracia, pero tienen que hacer su papel. Tienen que fiscalizar. El primer poder del Estado, como decía Víctor Raúl Ayala-Torre, su primer trabajo es fiscalizar al Ejecutivo, que es el que maneja el billete. Estamos viendo cómo se están robando, cómo están dirigiendo estas obras a los chinos, que los chinos subcontratan a los peruanos y les tiran cabeza. ¿Hay derecho? Gente de clase media que tiene su tractor, su motoniveladora. Y no les pagan rodillos, pagan mano de obra. Ayer vi una señora que le había dado desayuno no sé a cuántos obreros, no le han pagado, le deben como 60.000 soles. ¿Hay derecho? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Congreso? Por eso digo, jóvenes, mi llamado siempre que hago, jóvenes, nos estamos quedando sin país. Ustedes se van a quedar sin chamba. Sin chamba, no hay chamba. Y cada día va a ser peor. Bueno, ahí lo dejo, pero quería cerrar lo de China con una buena noticia sobre China, que acá la estamos corriendo, pero los chinos ya abrieron las puertas a las AFP. Nosotros las corremos, los chinos, con todo su comunismo, pero un comunismo moderno. Les ha abierto las puertas a las AFP para capitalizarse más. ¿Estamos mal? ¿Estamos diciendo mentiras? No, el Perú está muy mal manejado, no hay gente preparada en el gobierno. Técnicos tenemos, muy buenos técnicos, pero estamos en manos de incapaces. Le dejo el micro a Marcos. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Selecto. Buenas noches, Julián, Fernando, y a todos los que nos ven los lunes. Y también a los que escriben, los trolls, que nos insultan cuanto pueden. Porque hasta en el Facebook, cuando opino algo, aparecen unos que no piensan ni hacen crítica. Insultan, se inventan cosas y golpean y golpean y golpean por lo que ya sabemos, ¿verdad? En el Perú somos pues el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Solo como una referencia de paso sobre la uria. En algún momento yo escuché que teníamos un mundo de uria en el norte, ¿no? Piura, Tumbes. No sé si fue propaganda solamente, pero a la hora de la inversión se acabó todo
Yo no sé si por las coimas o no coimas, si por falta de planes, o porque, como siempre se dice en el Perú, pero si la urea sobra en el mundo y está barata, entonces mejor la compramos. ¿Para qué vamos a gastar en producirla? Nunca pensamos en construir un país autosuficiente, al menos en cuestiones elementales. Por ejemplo, la urea, que nos lleva los fertilizantes, porque los fertilizantes nos llevan al agro. ¿Y de qué vivimos? De comida, pues. Entonces hay que comprar lo que no producimos, pero hay que asegurar que nuestra producción no se suspenda. Y cuando tenemos para ganar más dinero, empezamos a destruir la minería. El asunto es que por angas o por mangas, los precios se van a disparar. Y como no hay trabajo porque tenemos unos genios de la gestión pública, que no les interesa gestionar, tanto así que a los médicos les aplican doble dosis de vacuna. Es decir, Casi. burros, ¿no? Hay muchos estragos ahí. Burros, y no les han dicho qué efectos secundarios puede traer. Nadie sabe. Como no hay gestión pública, no les importa el empobrecimiento, dijimos en alguna oportunidad, porque su guerra es política. A eso apunta. Y hemos hablado mucho de la propaganda, ¿no? Recordando a Goebbels y el método que ellos utilizan, siguiendo la recomendación de Fidel Castro, ¿no? No importa lo que digan los rivales, sino cómo decimos nosotros nuestra verdad. Así es. O la verdad. Me ha llamado la atención escuchar a Cerrón cometer la misma herejía que cometió una vez John Lennon, ¿no? Al regresar de su retiro al Oriente. Dijo que eran más populares que Jesucristo. Sí. Y todo eso trae consecuencias, ¿no? Pues ahora a Cerrón le he escuchado decir que el Che Guevara era tan popular como Jesucristo. ¿Y por qué estoy hablando de popularidad, aparte de la herejía esta, a los cristianos, no? Porque si escuchamos, por ejemplo, a Nicolás Lúcar, machaca sobre el nivel de desaprobación del presidente de la República, pero automáticamente hace el cotejo, el Congreso está peor. Sí. Por lo tanto, si está deslegitimado el presidente, el Congreso está súper deslegitimado. Lo que no se dice ni se explica es que la desaprobación del gobierno es el descontento respecto de una unidad de pensamiento y de conducción. Claro. Y que por sus omisiones y empobrecimiento del país genera el rechazo. Mientras que el Congreso es una multiplicidad de agrupaciones que representan corrientes ideológicas y programáticas. Y es difícil la conciliación. Por lo tanto, pensar en un Congreso solo de oposición es imposible, porque están los pro-gobiernistas. Por lo tanto, parte del desprestigio, la mitad del desprestigio del Congreso es el desprestigio del gobierno que se lo endosa, pero que en el Congreso se convierten en topos para neutralizar una buena labor congresal. Y si a esto lo juntamos con la timidez con la que actúa la oposición, entonces eso al pueblo ya lo empieza a exasperar. ¿Pero por qué estoy haciendo la comparación? Porque se está pidiendo la vacancia o la destitución del presidente o la renuncia del presidente que no va a renunciar. No va a renunciar. No. Y nos están contestando, si el Congreso está peor, mejor que se cierre el Congreso. Sí, pues ese es el juego. Pero el objetivo, y mira lo inteligente,
como saben que viene el empobrecimiento, el hambre y va a haber desesperación, ya comenzaron sus movilizaciones. ¿Y qué dicen las arengas y los carteles? Cierra el Congreso, nueva Constitución, Asamblea Constituyente. Cierra el Congreso, nueva Constitución. Sí. Por todos lados, cierra el Congreso, nueva Constitución. El gobierno y Cerrón y todos sus demás Gavillas. aliados, así es, saben que tienen que acelerar este proceso, Claro. porque si no la población se les viene encima. Todavía pueden controlar la base social con lo que tú has dicho, prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores. Claro. Les digo tenientes gobernadores porque ya el término gobernador lo han aplicado por todos lados y nadie sabe quién es un gobernador, ¿no? Porque al teniente gobernador ahora le dicen gobernador también. Y el teniente gobernador es la última línea del Estado. Él representa el factor político del Estado. Tanto así que nombra a sus comisarios en cada pueblo. Y entonces tiene sus policías para imponer la fuerza coercitiva en cada comunidad. Así que con la experiencia de Sendero Luminoso, que nosotros hemos aprendido que hacía en sus territorios liberados, nombraba un mando político, un mando militar, un comisario de producción, un comisario de seguridad. Simplemente sojuzgan a una población. Por las buenas o por las malas, cuando tienen intereses ideológicos. Porque de lo contrario, el teniente gobernador es el sujeto más respetado, debería ser el sujeto más respetado. Así como el juez de paz no letrado debería ser el sujeto más respetado, y no siempre lo son. Porque quieras o no, hay una collera de poder, ¿no? Hay un núcleo de poder. Entonces, ¿qué va pasando? El gobierno se percata de que cada día están en un hoyo, pero ya de caída libre. Pero sin embargo, manejando bien el tema de la calle, el empobrecimiento, el descontento popular, todavía hay un gran sector de la población que podría hacer caso a esto de la nueva Constitución. Pero para que no haya muchas resistencias, hay que darle el gusto a otro sector de la población que detesta al Congreso. Entonces, la propuesta que ha hecho el Ejecutivo ahora para una modificación constitucional, pidiendo que se le dé prioridad, eso significa que debe discutirse de inmediato. Inmediatamente. Trae cola, ¿no? Porque es el momento de golpear al Congreso. ¿Cómo van a golpear al Congreso? Es de pronóstico reservado. Pero es el momento. Porque si el Congreso incurre en un error o ya tienen un plan predeterminado y dan un manazo al Congreso, nadie va a protestar por el Congreso. Y el referéndum pasa. Y la constituyente pasa. Entonces estamos en una cúspide muy peligrosa, porque están actuando ya desesperadamente y les quedan las dos únicas alternativas que tienen, que pensaban ellos manejarla de otra manera. Pero como están viendo las protestas contra Perú Libre, contra Castillo, contra Cerrón y compañía, y nadie se ha percatado de las declaraciones del jefe del comando del ministro de Defensa, que siendo un marino nos está hablando que van a sacar las bases del Braem. Ya le sacamos. Para constituir centro de desarrollo. Nosotros en este programa alguna vez dijimos que para debilitar a las Fuerzas Armadas
habían dos opciones muy fáciles. Le reduces el presupuesto para bajar su poder de fuego, y si quieres entregar el Braem a los Quispe Palomino, al no tener plata, las bases se desactivan. Se desactivan la base. Y decíamos que si eso lo hacen, quien controla el Braem controla el Perú. Claro. Porque no solamente hay tal cantidad de coca y plata, sino que es una zona, se convertiría en una zona liberada, militarizada. Porque los Quispe Palominos se denominan el partido militarizado. Entonces, yo no sé, este ministro de Defensa, ese es marino. Yo no sé en qué está pensando. Y los militares tienen que estar preocupados con esta estrategia, porque va a surgir violencia, y ¿quiénes van a tener que ir a combatir la violencia? La policía. Pero si ya tienen a la policía, que también hay algunos policías, unos generales que están queriendo ya hacerse sentir, y hacer sentir su protesta, especialmente el de Ircote, ¿no? Uh-huh. El de Ircote, él es un punto y un objetivo, porque justamente él se opondría a este proyecto del Braem. Por supuesto. Y mira cómo viene la conjunción, ¿no? Mueves tú dentro del nivel de pobreza a los que nos están llevando, la toma de caminos, no son muchos, pero son vocingleros, cierre el Congreso, nueva Constitución, hay que desactivar las bases del Braem, si no pasa nuestro proyecto, golpe al Congreso. Bueno, pues, y yo me pregunto, ¿dónde están los estrategas de guerra política en el Congreso? ¿Cómo se va a enfrentar esto? Porque a ningún líder le hemos escuchado hacer un análisis así. Pero lo que nos están cercando, y los están cercando, claro que los están cercando desde ese tiempo. Esa es mi perspectiva. Puedo estar equivocado, pero no sé, lamentablemente hasta ahora no nos hemos equivocado en el trazado de la ruta que iban a seguir. Pero voy a dejarlo ahí nomás. Bueno, para seguir conversando. Marcos, hacemos un corte y después regresa Fernando con el cuadro que yo le he pedido que por favor inicie su exposición, que es las bondades de la Constitución del 93 que pretenden estos rojos cambiar. Ya regresamos. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima.
está usted en contraste. Bueno, hay mucho que analizar, no solamente la minería, la agricultura, también la política, ¿no? Cuando todo el país esperaba de que hubiera pues una consulta sobre si debe seguir este gobierno o no, nos mandaron a una supuesta consulta todavía no aprobada, por supuesto, de una asamblea constituyente, ¿no? En fin, hay mucho pan que rebanar todavía, por supuesto, porque no va a ser tan fácil que eso ocurra. Pero le vamos a dar la palabra a don Fernando Kluger, que ese sí viene con cifras matadoras. Muchas gracias. El siguiente cuadro, por favor. El siguiente, el que sigue, son 9 meses de ingobernabilidad. 9 meses, ¿ah? Ya dio a luz. Ya dio luz. ¿Ah? Son 9 meses. Hoy día, a la 1 de la tarde, el gobierno comunista de Castillo, Cerrón y Boluarte ha presentado, supuestamente, dice que está aprobado por el Consejo de Ministros, han aprobado una reforma constitucional. Esto es una reforma, porque lo que quieren es de que se ponga el artículo 207. Hay hasta el 206. El 207 es el que quiere que pongan. Porque en el 206 habla de que para hacer una modificación en la Constitución tienes que ir al Congreso. Pero el 207 no dice eso. Dice que, ¿no?, es la propuesta de este gobierno comunista, es de que tiene que haber una consulta popular. Esa consulta popular es un referéndum, ¿no? Es un referéndum. Y eso es lo que quieren que modifiquen. O sea, quieren que se apunten un balazo en los pies los mismos congresistas. ¿Y qué dice ahí? ¿No? Si uno lee con profundidad, dice, lo primero es de que van a elaborar un proyecto de nueva constitución y estará a cargo de la Asamblea Constituyente Popular del Pueblo, su palabra clásica de estos comunistas, ¿no? Es su propuesta, ¿no?, en el que va a participar, van a hacer modificaciones con la participación del Congreso, ¿no?, primero. Segundo, ¿no?, una participación ciudadana con un 0.3%, o sea, le autorizan que las personas, o sea, las firmas que tiene Bermejo, sí, valgan. O sea, no somos estúpidos para no darnos cuenta que esto viene con algo atrás, ¿no? Claro. Esto no viene carnecita, viene mucho hueso, ¿no? Y esto realmente preocupa. ¿Por qué? Porque si uno ve los antecedentes y lee los antecedentes, la que se llama exposición de motivos, en lo que es un proyecto de ley, y ve que en la exposición de motivos dice que apruébese disposiciones complementarias. Hay disposiciones complementarias en las que dice que apenas se forme la asamblea, ¿qué creen que va a pasar con el Congreso? No dicen nada. Solo dicen que van a seguir funcionando los organismos constitucionales, nada más. Pero no nombra al Congreso, quiere decir que el Congreso se va a disolver. Pero de todas maneras. Se va a disolver el Congreso. ¿No? O sea, esta gente tiene, ¿no?, las cosas bien claritas, ¿ah? Quieren destruir al país totalmente con su asamblea constituyente. Esa es mi opinión. La siguiente, por favor. Y a todo esto hay distractores, pues. Esos distractores, para que no se toquen los temas más importantes, ¿cuál es? La corrupción. Claro. Y la deficiente gestión, lo que ha dicho Julián hace un momento, la URIA. Ese es un tema que debían hacer. Y ellos han propuesto en septiembre, en el Cusco, la segunda reforma agraria. O sea, si ya tenían identificado el problema en septiembre, ya pasaron 6 meses, 7 meses, y no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Eso lo quieren ocultar. ¿Con qué? Habla Barreto, habla el otro, habla Max Hernández. Sí, vamos a hacer cambio de ministro, se lo prometo. Sí, sí. Va el vocero de Acción Popular, no saben la vergüenza, la pena, lo que siente en mi corazón, ¿no? Alguien que pertenece a un partido, lo que siente en su corazón, ¿no? Que el vocero de su partido vaya a hablar con el presidente, y el presidente dice, sí, van a haber cambios, te lo aseguro. Y va y habla como vocero del gobierno. Sí. O sea, eso es, realmente, esta gente tiene que salir del partido. O sea, esta gente tiene que salir, estos topos y estos niños tienen que ser expulsados del partido y nunca más estar en ningún partido político, porque no lo merecen.
También hablan de cambio del PCM, ¿no? El cardenal Barreto. Sí. Hay que cambiar porque esta gente tiene mucha corrupción, hay de por medio, dice Barreto, ¿no? Lo dice en público, lo escribe en la prensa y al momento sale, ¿no?, Aníbal Torres y le dice: este es un ultraderechista, sí, igual que Max Hernández es de la ultraderecha. O sea, ese es el tinglado, esa es su palabra clásica de esta gente que está al otro lado. Esos son los que están en contra del país. Esta gente no está a favor del país. Y luego habla también, hay que reunir el acuerdo nacional. ¿Cuándo? No, hay urgentemente, rápidamente. ¿Cuánto es un rápido? ¿Cuánto es lo urgente? ¿Cuánto es? ¿En qué tiempo? No lo dicen. Y a todo esto, ¿no?, hacen consejos de ministros descentralizados con portátil. Con portátil. Tú vas y ves todos los letreros, lo que decía Marcos, ¿no? Ves los letreros antes de los consejos de ministros, antes de estos consejos de ministros, ¿no? Ves y toda la gente reclamando, falta la urea, lo que dice, ¿no, Julián? Falta el problema de la agricultura, mucho ha subido los precios, etcétera, etcétera. Todo eso, subido los pasajes, el combustible, todo eso habla, esa es la reclamación original. Eso es lo que el pueblo reclama hoy. Eso es lo que el pueblo quiere. No quiere constitución y no quiere que cierren el Congreso. No lo quiere. Y algo más, no, lo que dijo Marcos, ¿no? ¿Por qué es diferente el tema de evaluar al Congreso de evaluar al gobierno? Totalmente de acuerdo con su concepción, porque en el gobierno hay uno solo. Claro. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. En el Congreso hay 10 bancadas. Y si tú le preguntas a uno que es del rival, ¿qué te va a decir? ¿Que está perfecto? Te va a decir que no. Te va a decir que no. Entonces, en el mundo el promedio es 40%, la aprobación de un Congreso. Pero en los gobiernos se gana con 50, 60, hay gobiernos que salen hasta con 70%. Entonces, es diferente hacer encuestas para gobiernos, ¿no?, que para Congreso. El Congreso no va a tener más de 40%, es rarísimo que tenga más de 40% de aceptación en un Congreso. No, pues. Entonces, la realidad es distinta. Pero adicional a ello, nosotros acá hemos hecho en este programa, porque hoy día cumplo mi 30º programa y le agradezco a todos esa oportunidad que tengo para poder expresarme. Miren lo que hicimos hace más o menos 3 meses. Hicimos un trabajo en el que demostramos que el Congreso, durante los últimos 5 congresos, el promedio, el más bajo, ha sido 12%. Este Congreso tiene 15%. Pero el promedio de todos los congresos era 15%. Entonces, no es que el Congreso actual esté mal, no, está en el promedio. Pero sí quien está mal es el gobierno, porque de los últimos 4 gobiernos, durante los 7 primeros meses, que es el análisis de Ipsos Apoyo, el peor gobierno es este. Pero no solamente es en lo que aprecia la gente, sino es en la realidad. Porque lo que ha demostrado, ¿qué cosa es? Primero, ineptitud. Segundo, nombramiento de gente indebida y hasta prontuariada, ¿no? Y tercero, lo que es una inhumanidad total. O sea, es gente de lo peor que está gobernando el país. Y esta gente no debe continuar en el puesto. Y es por eso que la siguiente, por favor, quería mostrarles por qué la Constitución es hoy en día lo mejor que nos ha podido pasar esta Constitución del 93. La Constitución del 93 no fue realizada por Fujimori, no lo realizó Fujimori, fueron 80 congresistas elegidos en el CCD, no lo escribió Fujimori, lo escribieron ellos, 80 congresistas, ¿no? Congresistas del CCD, así se llamó, Congreso Constituyente Democrático, así fue el nombre. Ahí están los 80, la siguiente, por favor. ¿Y qué nos dice? Perú Libre plantea en su ideario. O sea, porque acuérdense ustedes claramente que tanto en la campaña, yo hablé con Lúcar en una entrevista que me hizo y le dije claramente, tú no has leído y te pido que leas el ideario de Perú Libre, porque Perú Libre lo dice claramente que ellos quieren cambiar la asamblea, quieren cambiar la Constitución con una asamblea constituyente. Claro. Lo dice claramente, en todo momento hablan de eso y hablan de un país
de la mujer comunista, de los trabajadores comunistas, socialistas, así lo trata. No habla de un Perú independiente, de un Perú diferente, no, hasta habla de que la economía tiene que ser cambiada, ¿no? No es la economía social de mercado, es la economía comunista, totalmente comunista. Entonces, eso se lo dije, ¿no? Y eso es lo que están aplicando ellos. La siguiente, por favor. Y comencemos a ver los casos que ya se han hecho en el mundo. Cuba. ¿Por qué la gente sale de Cuba? Los que pueden salir de Cuba. ¿Por qué la gente sale de Venezuela? 7 millones, que representan el 20% del total de la población venezolana, ha salido de Venezuela. ¿Por qué? ¿Porque están felices? No, porque se están muriendo. Ese es el fracaso del comunismo. La siguiente, por favor. Y a todo esto, la Constitución actual ha mejorado la calidad de vida. Ahí están las cifras. Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, ¿no?, estaría feliz de ver la realidad peruana, porque es el mejor ejemplo de desarrollo humano. Ha mejorado esta Constitución la calidad de las personas. Cuando viene un extranjero, un peruano que vive muchos años en el extranjero, un PEX que se llama, viene al Perú de muchos años, y eso le ha pasado con familiares míos, que han venido del exterior, se dan cuenta y dicen, qué bien, cómo ha cambiado el Perú, qué bien, cómo veo construcción, edificaciones, hay desarrollo. El Perú ha avanzado. Y ha avanzado mucho. Todas las variables, no le voy a nombrar todas las variables dicen eso. Esto no es palabra, estos son hechos. Y números. Son hechos y pueden ser corroborados por ustedes. ¿Esa data de dónde viene? Fondo Monetario, Banco Central, INEI, entidades reconocidas a nivel mundial. La siguiente, por favor. Y el siguiente cuadro, solo hablando de la población rural, que es lo que siempre han estado por debajo de los estándares de desarrollo humano. Entonces, ¿cuánto tenían de luz, de servicio de luz en su casa? ¿Cuánto tenían? 19%, antes de la Constitución del 93. 19%, o sea, menos del 20%. ¿Cuánto tienen en el año 2018, que es la foto del INEI, es la última foto que tenemos del INEI? 83%. Si ustedes ven de 19.6 a 83.6, díganme si no hay desarrollo, por Dios. O sea, ¿cuántas veces más? 4 veces o 3 veces más, por Dios. Yo sé que el profesor Castillo o el Castillo es una persona que es un analfabeto funcional, pero yo creo que por más que sea analfabeto funcional, esta persona tiene que entender que 83 es más que 19, por Dios. Y esto se lo debemos aquí, a la Constitución. No sé si así lo entienda, ¿no? Pero creo que si ya no le entiende, tiene un problema adicional a su analfabetismo funcional. No lo huele. La siguiente, por favor. No lee, él huele. Viendo el tema del agua. El agua que ellos han permitido que 55 días no le den a una población. Ese es un acto de lesa humanidad. Eso es un crimen, lo que han hecho con la población. Eso es terrorismo. Y este exceso de agua en lo rural también, siempre pensando en lo rural, de 28.7% antes de la Constitución a 74.5% al año 2018. Dígame si no es desarrollo eso. Es desarrollo humano. ¿Gracias a quién? A la Constitución del 93. La siguiente, por favor. Ya hemos visto luz y agua, que son elemental para la vida. Ahora vamos a ver la educación de las personas. Estamos pasando en el 27% en el año 93 a 51.9%. En la parte rural teníamos 27, ahora es 51. Casi se ha duplicado. ¿Que se puede crecer más? Claro, podemos mejorar. ¿Pero ha mejorado o no ha mejorado? Se ha duplicado la educación de las personas. Hemos mejorado. Eso es notorio, eso es importante decirlo. La siguiente, por favor. En el ámbito rural, siempre en el ámbito rural. El CIS empezó en el 2007. No puedo compararlo con los años anteriores porque no existía. El CIS tenía 34%, ¿no?, de cobertura rural apenas en el año 2007, y en el año 2018 78%. O sea, la gente tiene cobertura de seguro de salud, ¿no?
O sea, eso es importante avance. Lógico, es un avance importante. Hoy día está encima de 80. Ya ganando casi a 90. Entonces, ¿es importante? Es importante. O sea, eso gracias a la Constitución. Gestión, porque también no es que solo sea la Constitución, es la gestión de los gobiernos. Así es. De los gobiernos que estuvieron en ese tiempo, ¿no? Y eso con corrupción, pero gestionaron esto y cambiaron la vida a mucha gente. La siguiente, por favor. Miren, esto es importantísimo porque esto tiene que ver con los niños fallecidos. Antes de la Constitución fallecían por cada 1000 niños 43. Entonces era 43 sobre 1000, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba antes de la Constitución. Hoy día hay 15. Quisiéramos que haya 0, pero ¿hay una reducción o no hay una reducción? Claro. Cuando reducen de 43 a 15, la parte mala de fallecidos, significa que hay un trabajo. El sector salud ha dado un beneficio a las personas. Eso es lógico. Y eso es al 2015. A pesar de los robos en las regiones. Así es, que son de izquierda. Que las municipalidades que son de izquierda. De estos hospitales de Cerrón que nunca lo terminaron. A pesar de eso, se ha ese es el resultado que tenemos. La siguiente, por favor, y con esto ya paso a que ustedes se entrevisten. En el ámbito rural, miren, esto es importantísimo, ¿ya? Cuando se refiere a un profesional de salud, se refiere a los médicos, a las enfermeras o a los obstetras, ¿ya? A ese grupo de familia. Hoy en día, ¿no? Están atendiendo al 94% de la población. ¿Cuánto fue antes de la Constitución? 38%. De 38 a 94. Díganme si no hay un servicio de atención que mejora. Es 3 veces lo que tenía, o casi 3 veces de lo que tenía. Entonces, ¿qué estamos demostrando con esto? Que la Constitución, como documento para el desarrollo del país, sí es una base buena. ¿Pero de qué depende? De la gestión. ¿Y quién hace la gestión? El gobierno, el Poder Ejecutivo, no el Congreso. No el Congreso, el Poder Ejecutivo, las municipalidades y las regiones. Pero el gobierno actual, que ha estado tanto en regiones como en municipalidades, que ha demostrado ineptitud total y corrupción. Y corrupción. Por eso existe lo que la vez pasada Julián hablaba de los dinámicos del centro y los tiranos del centro, ¿no? Que hizo una explicación de quiénes eran los miembros, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, eso es lo que ha pasado. Pese a eso, nosotros hemos crecido en atención con profesionales de salud de 38% a 94%. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Que la Constitución tiene que ser cambiada? No. Por supuesto. Pero puede ser mejorada, claro que puede ser mejorada. ¿Quién va a pedir que no sea perfectible algo? Todos debemos mejorar, pero no empeorar. Y ya tenemos el caso de Venezuela y el caso de Cuba, y con esto acabo, que ha demostrado que las constituciones, cuando han sido modificadas con sus asambleas y con su forma de manejar la política de izquierda, radical, extremista, ¿no? Ha demostrado que son desastrosos. Si no, no habría tanto venezolano acá en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que quería demostrarles. Bueno, Fernando, gracias por la explicación que te le he pedido para contrarrestar todo lo que dicen los troles rojos contra este programa. Y todo es oficial. Perdóname que te interrumpa. Todos estos datos son oficiales de INEI. O sea, claro, no es que yo lo haya hecho, ese trabajo del INEI, lo que pasa que sí he buscado, ¿no?, la información. Por eso, cuando salen a explicar que hay que hacer la constituyente, no hay cifras. Machacan. Por eso las redes nos han atacado ferozmente. Nosotros lo tomamos bien. ¿Por qué? Porque ahí están los argumentos, son cifras oficiales. No que el artículo tal, el artículo otro, no. Son cifras de la mejoría que ha tenido el Perú en estos últimos 30 y tantos años. Porque todo esto ha permitido el desarrollo del sector privado después de la hecatombe del comunista o socialista, la misma cosa, Velasco Alvarado. Ya regresamos.
Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Está usted en Contraste. Ya han escuchado ustedes cómo la actual Constitución nos ha beneficiado en la mayoría de los sectores. Seguramente faltan investigar algunos otros temas, ¿no? El crecimiento del transporte, el crecimiento del turismo. En el caso del turismo, yo soy un gran promotor turístico, sobre todo en mi valle, en el Valle de Cañete. Y yo sé que hay arriba de 800 millones de dólares invertidos en hotelería, restaurantes y etcétera, transporte en la zona del Valle de Cañete con ocasión del turismo, del desarrollo del turismo. Antes no existía eso. Pero en la última década ha crecido en forma extraordinaria. Ahora sí, efectivamente, estamos con los problemas derivados de la pandemia y no hay muchos turistas. Y a nosotros nos parece muy mal, por ejemplo, que las huelgas del Cusco hayan paralizado el flujo de turistas, no los hayan querido servir, han, como ellos dicen, incendiado la pradera, prendiéndole fuego a las llantas para impedir el paso de buses con turistas. Por supuesto, eso repercute en el mundo. ¿Y de dónde son manejadas las huelgas y marchas de la zona andina? ¿De dónde creen ustedes? ¿Quién es el que maneja las huelgas en el país? El Poder Ejecutivo. No podemos ser tan obtusos en decir otras cosas. Todo el mundo sabe que se ha venido agitando el campo a los sindicatos para que se levanten, para que marchen, para que destruyan, para que rompan, para que paralicen el país. Y lo hemos escuchado por televisión cuando hace los llamados Pedro Castillo. Así que en el caso de las huelgas agrarias, sí tengo información de que han sido digitadas desde Palacio de Gobierno. Y el mismo día que hubo una reunión de ministros en el Cusco, hubo también paro agrario, ¿no? Esas cosas deberíamos meditar. Otro que quiero agregar, que en cierta ocasión efectivamente el presidente Castillo se fue al Cusco para presentar pomposamente lo que él llamó la segunda reforma agraria. ¿De qué reforma hablamos? En la idea del presidente, en la cabeza estará pues la segunda reforma agraria, pero no hay una ley de reforma agraria número 2, no hay disposiciones en ese sentido. Lo que sí dijo el presidente casi tímidamente es que una planta de urea, una planta de petroquímica cuesta 800 millones de dólares.
¿Y quién va a venir a dárselo a Pedro Castillo? ¿Quién le va a dar 800 millones de dólares para poner una planta petroquímica en el Perú? Sabiendo todos los riesgos que en este momento está pasando las otras empresas mineras, empresas hoteleras, empresas de transportes, etcétera. Nadie creo que se lo va a dar. Y quiero cerrar esta parte de la presentación vinculada con el desarrollo agrario, que un alto asesor del Ministerio de Agricultura, el señor Segarra Méndez, Eduardo Segarra Méndez, zurdón, él por supuesto fue elegido para asesorar nada más que y nada menos que a Víctor Raúl Mayta Frisancho, el primer ministro uno de los ministros de Agricultura de este gobierno. Lo asesoró durante 7 meses, hasta que ya el propio presidente quitó de en medio a Mayta, que no había hecho nada. No hizo nada en 7 meses este señor Mayta. Creo que esa era su función, ¿eh? No hacer nada. No hacer nada, efectivamente. Pero sí creó sindicatos, gremios, asociaciones, fantasmas, para que lo respalden. En vez de la Junta Nacional de Usuarios que nosotros siempre escuchamos, él creó su propia junta. Y así sucesivamente fue creando instituciones fantasmas, que al final, el día que partió, desaparecieron. Bueno, este señor Segarra, que fue gran asesor de Mayta Frisancho. También creo que trabajó con Susana. Probablemente, sí, creo que sí. Zurdón él. Marote le decían. Zurdón él. Dejó que pasaran los 7 meses y en ningún momento movió un dedo para decir: el país necesita producir urea y otros fertilizantes. Y cuando lo votaron, recién dijo: el presidente Castillo debería hablar con Venezuela y con Bolivia para conseguir, aunque sea 300.000 toneladas de urea. Es un país que necesita 2 millones de toneladas de urea. Y en esa época que él mencionó, hace 2 meses, 3 meses aproximadamente, los bolivianos dijeron: pero si la planta está parada hace tiempo, no funciona. No funciona ni siquiera para producir urea para los bolivianos. Y vamos a exportar. Y después, los bolivianos tienen un compromiso. Si produce la planta, primero está en la cola para recibir urea, primero Argentina, por solidaridad con las izquierdas. Primero Argentina. Segundo Brasil. Y tercero está Paraguay. ¿Y si sobra? Pero en las últimas semanas se coló, no se sabe cómo, Chile. Chile dijo: yo también quiero urea. Hago mi cola. Y entonces ahora ya el orden de prioridades es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, y bien atrasito está el Perú. Y ojo, que el Perú tiene gas y se lo vende a Bolivia. Ahí debería ser un trueque, ¿no? Entonces, esas estrategias, esa geopolítica, deberíamos conocerlo nosotros. Todos deberíamos saber por qué no tenemos gas. ¿Por qué? Y eso que el presidente Pedro Castillo dijo: vamos a masificar el gas, y hemos hablado con Bolivia, Bolivia nos va a vender el gas. No ese gas de las cocinas de todo Lima, ese gas que viene en un balón, que subió rapidísimo de 35 soles a casi 65 soles. Así, subió rapidísimo. Y ahora mismo las amas de casa están preocupadas por el alto valor, el alto costo de un balón de gas.
Y no hay tal masificación. Y no se ha hablado con Bolivia sobre ese tema del gas que le falta a los peruanos. Y tampoco se ha hablado con Venezuela. Entonces, ¿qué cosa está haciendo el señor Pedro Castillo? Agitando. Mintiendo. Agitando Cusco, agitando Puno, agitando la zona andina. Tienen ustedes que movilizarse, tienen que paralizar la culpa el del país. Congreso y la Constitución. Y después mandando sus papelitos, decir, aprueben a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque eso es parte de su libreto. Por supuesto. El país no quiere Asamblea Constituyente. Quiere que se vaya Pedro Castillo. Esa es otra cosa. Le hemos quitado algunos minutos a don Marcos Ibaceta. Él tiene, por supuesto, su punto de vista y los escuchamos. Bueno, no has quitado nada. Está muy interesante lo que estás escribiendo. Tú has puesto, Fernando, en tus cuadros una frase ahí: ellos ya tuvieron su constituyente, ¿no? Cuando mostraste a los cubanos queriendo salir en balsa o como sea de su país. Si tenemos un presidente como Castillo, que con esta constitución y el margen de maniobra que da como para desarrollar el país, porque eso es lo que has demostrado con tus cuadros, no puede hacerlo, ¿qué garantía hay que con una constitución totalitaria lo haga bien? Ninguna. Ahora, por ahí un troll nos ha puesto, pero claro, ¿por qué no hablan de la cantidad de millones que se han robado? Este pobre infeliz olvida que en los regímenes totalitarios de Nicaragua, Venezuela, Cuba, la cúpula hace lo que quiere con su economía, se roba a manos llenas y su familia son millonarios. Literalmente mata de hambre a su gente. Sino que vea a los nietos de Fidel Castro, a los hijos de Hugo Chávez, y cómo vivirá el nicaragüense Ortega, ¿no? Que, ojo, esto es una llamada de atención para todos los caviares que quieren estar a la moda, y el Poder Judicial está infestado de muchos jueces que también quieren estar a la moda y que criminalizan cualquier acto de la policía militar. No pueden ver policías y militares en los procesos, digamos que son inquisidores. Claro. Cuando un proceso busca la justicia, la verdad de los hechos, sin que tenga anticuerpo, porque si no pierde imparcialidad. Entonces se buscan teorías y más teorías para volver angelicales a los que nos destruyen el país y para volver demonios a los que nos defienden. Y hablan de lesa humanidad, pero en un término abstracto y total, como si las acciones aisladas de algunos militares hubiese sido una política de Estado. No es. Entonces, no es. Finalmente, en este tema, la Corte Interamericana, ante la denuncia de 2 personas, estableció que era lesa humanidad y que no era lesa humanidad. Y dijo, estos casos sí, los otros casos no. Sin embargo, acá han generado una jurisprudencia para que todo lo que les parezca lesa humanidad lo consignen como lesa humanidad. ¿Por qué estoy diciendo que ya dejen de seguir tanta moda para favorecer a estos violentistas, destructores de un país? Porque según las últimas noticias en Nicaragua, han tomado por asalto la sede de la OEA. Y no olvidemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de sus actos a la OEA y han sido concebidos dentro de la OEA.
Por lo tanto, tomar por asalto el local de la OEA significa despreciar y expulsar cualquier intervención de este organismo. Ahora, ¿qué estarán buscando? Ya sabemos, el sandinismo comenzó contra una dictadura de Somoza, ahora están peor que ellos. En suma, una nueva constitución totalitaria, que con el cuento de que ahí están representadas todas las razas y todo el pueblo, en realidad mandan 4 gatos. ¿Quién le contradice a Maduro y a Diosdado Cabello lo que hacen? ¿Quién contradice en Cuba y ni siquiera están investigando lo que están haciendo contra los que salieron a protestar en Cuba? Porque allí sí háblenme de lesa humanidad. ¿Por qué no nos muestran los beneficios de Nicaragua, que Nicaragua tiene a favor de su población? Y ahora, geopolíticamente, Julián ha señalado que siempre en Latinoamérica al Perú lo ponen al último. Pero recuerden, en el conflicto que tuvimos con el Ecuador, todos los garantes ya, del protocolo de Río de Janeiro vendían armas a nuestro contrincante siendo garantes de paz y de solución, de impulsadores de una negociación para una salida pacífica. Y nuestro gran aliado, la Argentina, que Mirage por acá, Mirage por allá, y Menem vino y envió su cargamento de armas desde Chile, también triangulaban con Brasil. Y uno de ustedes dijo en alguna oportunidad, es que la ubicación geopolítica que tiene el Perú en Latinoamérica es extraordinaria. Porque quien tiene el Perú tiene el imperio. Así es. Esa es historia. Y entonces hay que empobrecer al Perú. Porque si el Perú se engrandece, si tuviésemos 4 grandes puertos, seríamos el hub, si con 2 nomás. Si crece el de Chancay, si no lo frustran, es inversión china también, ¿eh? Claro. Va a ser mucho más grande que el del Callao. Con ese puerto nomás, ya los chilenos están preocupados. Valparaíso lo secan. Así es. Así es, porque Valparaíso va a perder. Yo no sé por qué el aeropuerto Jorge Chávez demora ya 20 años, creo, para construir su segunda pista y tener las mejoras, porque el ingreso y el tráfico aéreo es por Lima. Claro. Si comparamos la cantidad de aviones que vienen por acá con la que van a otros países, es el tráfico mucho más intenso. Y el que quiera transitar de un país a otro tiene que pasar por el Perú. Entonces, hay que empobrecerlo. Por eso es que cuando cae el virreinato y somos república, todo el mundo se comió nuestras fronteras. Nuestros vecinos, grandes hermanos, amigos, se llevaron nuestras fronteras. Y nosotros tontamente creyendo que teníamos la solidaridad latinoamericana. No la tenemos, pues. Por eso es que yo he hablado en un comienzo que debemos desarrollar políticas para ser autosuficientes en aquello que es elemental para el país. Pero acá hay un gobierno comunista que quiere entregarnos todo. Hablan una estupidez como la patria grande, que hay que darle salida al mar, sí, y que hay que abrir la frontera, que los hermanos del sur, que los hermanos del norte, que los hermanos bolivianos, cuando sabemos que no nos quieren. Y nosotros no podemos estar rogando querencias.
Tampoco podemos estarlos rechazando, hay que tratar con ellos, pero en un juego de intereses donde la relación sea ganar-ganar. Pero para ganar-ganar debes tener seguridad jurídica, seguridad ciudadana y una política dura con objetivos concretos y coherencia en el desarrollo. Pero ¿a dónde nos están queriendo llevar? Culpando a la Constitución de todo. A un comunismo que termina mal. Rusia, por ejemplo, es una potencia, pero su economía es una economía tercermundista. Y es una paradoja, ¿no? Que siendo tan grande y una potencia militar que se enfrentó a Estados Unidos, tenga una economía tan débil. Y los chinos, mucho más despiertos, sí le están compitiendo económicamente a Estados Unidos. Claro. Nunca se van a pelear con el capital desde Deng Xiaoping, a quien los maoístas odian, a quien Sendero Luminoso ponía el nombre en sus letreros cuando colgaban perros al inicio de su lucha armada. ¿A eso nos quieren llevar? Realmente yo no entiendo ya en el Perú cómo la institucionalidad se está adormeciendo. Ya tienen ellos el control casi total de la fiscalía para neutralizar persecuciones, investigaciones. Entonces todo va a parecer bonito. Pero a la población hay que decirle, los precios van a subir por la incompetencia de estos rojos. Y como no han sabido gobernar, vamos a sufrir hambre, porque no hay trabajo y la plata no va a alcanzar. Pero eso no es culpa de la Constitución. Hay que identificar bien al causante. Y hay otro que se está corriendo la responsabilidad, que ha sido el gran generador de todo esto y el facilitador de lo que nos está pasando, Vizcarra. Los lagartos tienen que ser perseguidos penalmente. Y ahí dejo mi comentario. ¿También? Sí. Lagartos y lagartijas, claro que sí. Bueno, Marcos, como tú bien dices, están empobreciendo el Perú. Lo dije la semana pasada, hay hambre. La población peruana está pasando hambre. Esa es una de las políticas del G2, que el pueblo pase hambre, para que después estire su manito y le demos su comidita. Esa es parte del plan que tiene el G2. Lo han hecho en Cuba, lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Nicaragua. Estamos viendo en Argentina las ollas comunes, los comedores populares. Argentina. Che, Argentina. Hay 500.000 peruanos allá. Sí. 500.000. Ojo. Entonces, no van a cambiar. Ellos quieren destruir la economía para meter el comunismo. Nos lo van a clavar. El Congreso está mirando y silbando. Hay muchos niños. Pero hoy día lo dijo María del Carmen, ¿eh? Disculpa que te diga. Hoy día sí salió. El kindergarten del Congreso está lleno de niños comprados. Los partidos que representan como Acción Popular y Alianza para el Progreso dan pena. Sus jefes no dicen nada. Estamos viendo que estas ollas comunes están padeciendo porque no les llevan alimentos. Deberían llevarles, pero no les llevan. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Que se desespere la gente y salga a protestar. Por eso yo digo, la calle la están manejando. No nos olvidemos que con las casas de Alba, lo decíamos, ¿te acuerdas? En la universidad, en la maestría, cuando lo debatíamos. Estas casas de Alba
El mensaje era cuadra por cuadra, barrio por barrio, socialismo o muerte. ¿Cuántos años tienen en estos pueblos jóvenes? Adoctrinando. Con médicos, ¿sabemos dónde están los médicos? ¿Llegaron? ¿Se fueron o no se fueron? Todavía reciben su plata del gobierno peruano. Se han quedado y están armando sus propias clínicas. Claro. Entonces, ¿somos tan ciegos? ¿Vamos a seguir en este juego del avestruz? No, no va a pasar nada. Por eso es mi llamado a la juventud. Los jóvenes están viendo cómo destruyen su país. Esto no es un partido de fútbol. Esto no se gana por 1 o 2 goles. Electo, disculpa, y no estás jugando con personas normales. No. Estos son avesados. Por eso. Esta gente es avesada. Esto es un plan continental, mundial. El socialismo del siglo XXI se ha ido preparando desde que se cayó la cortina de hierro en Berlín. Se han venido preparando. Han tomado no solamente, como dice muy bien Marcos, el Poder Judicial, la Fiscalía. Hasta Cerrón lo dice, ¿no? Claro, y él mismo tiene lo dice, tiene su lista de lo que tiene que tomar. Claro. Me queda esta, me falta esto. Entonces, lo están diciendo abiertamente. ¿Queremos seguir cerrando los ojos o jugando al avestruz? Esto es una guerra avisada. El Perú, su juventud tiene que protestar, tiene que salir. Si no son ellos, nadie nos va a salvar. Así como cuando el Perú estuvo solo frente al terrorismo. Y le ganamos. Y le ganamos al terrorismo. Así tiene que salir la juventud a ganarle este partido. Esto no es ponerse la camiseta blanquirroja y gritar, te quiero Perú. No, tienen que salir a defender su patria. Si no, en muy poco tiempo van a estar fuera del país. Y no los van a recibir. Porque no hay espacio ya. La crisis es mundial. Esta subida de alimentos, de la urea, todo va a traer hambre en el mundo. Está trayendo ya. Y nosotros estamos en un juego de no reaccionar ante una realidad que se nos viene muy, pero muy negra. Fernando. Yo quería hacer un corte para ver la parte económica. Tengo unos cuadros. Vamos a un corte, por favor. Por supuesto. Justo. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Escuché, don Electo, que usted se refería a las ollas populares, en fin, bueno, esas señoras reunidas en las ollas comunes
que tienen sus asociaciones o sus clubes, reciben en la práctica un presupuesto que es de 99 millones de soles para que les den pues alimentos, ¿no? Les provean de alimentos. Pero no hemos dicho nada acá de la vicepresidenta que maneja todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama la vicepresidenta? Boluarte. La señora Boluarte se está pasando piola. Se está ¿Por qué? mejor, se está maquillando mejor. ¿Por qué digo yo eso? Porque hay decenas, centenas de ollas comunes que no están recibiendo su dotación de alimentos, porque para eso le dan un presupuesto a la señora Boluarte de 99 millones de soles. ¿De dónde se está yendo el dinero? Se gasta en publicidad. Tiene ahí una denuncia por publicidad. ¿Dónde se está yendo el dinero de las ollas comunes, señora vicepresidenta Boluarte? Que responda, por favor. No es cuestión de risitas y de hacerse la desentendida. Tiene que resolver ese problema de las ollas comunes. Y ya hemos propuesto anteriormente que ojalá se conviertan no en ollas comunes, sino que sean ollas productivas, ¿no? ¿Qué pueden hacer, qué pueden criar o qué pueden producir? Y eso ya lo hemos conversado anteriormente. ¿Para qué tenemos tantos ingenieros agrarios en el Ministerio de Agricultura que enseñen a las amas de casa cómo producir en el pueblo joven? Claro, hay problemas, no hay agua, no hay electricidad, seguramente no hay cercos, pero para eso hay soluciones, hay que utilizar la cabeza para resolver problemas y no para hacer papelitos diciendo quiere una nueva asamblea constituyente. No, la asamblea constituyente no nos va a dar que comer de ninguna manera, no va a hacer producir los campos de ninguna manera. Los campos producen porque se trabajan, porque se ponen buenas semillas, porque hay insumos, ¿no? Como la urea, el amonio y etcétera. Si eso disminuye la producción, vamos a tener serios problemas. No hay que olvidar que nosotros alimentamos todos los días, desayuno, almuerzo y comida, a 32 o 33 millones de peruanos, incluyendo venezolanos, ¿no? ¿De dónde si no se produce en el campo? Con este bajonazo que vamos a tener de 35 a 40% menos de la producción habitual, creo que vamos a tener serios problemas. Es por ahora, porque para el próximo año, o sea, para la próxima campaña agraria, no vamos a ir de muelas. Bueno, para no hablar mucho, el señor Kruger tiene más estadísticas demoledoras. Muchas gracias por el pase. El siguiente cuadro, por favor. Esto es importantísimo, ¿ya? 55 días, la mina Cuajone, que es cobre, que es el símbolo de la minería es el cobre. El cobre representa casi el 80% de toda la exportación de mineral. Entonces el cobre es la base, es el corazón. Y estos los tomaron, ¿no? La Bocatoma, ¿no? Y le han hecho daño, porque dice que tienen algunos problemas, han revisado y han hecho algún tema de vandalismo. Así es. O sea, lo cual la fiscalía... terrorismo, no es vandalismo, es terrorismo lo que han hecho ahí. Ahí la fiscalía debería denunciarlo, lo que dice Marco, ¿no? ¿Dónde está la fiscalía? Ahí debería haber denunciado. No se mueve. No se mueve, no se siente. Esa es la Bocatoma que el día que lo abrieron, ¿no? Ahí comenzó a circular y lógicamente somos peruanos, ¿no? O sea, y amamos al Perú y queremos seguir quedándonos en el Perú. Por eso lo que somos efusivos en nuestra posición, porque queremos lo mejor para el país. No queremos que se destruya con un gobierno comunista como el actual. La siguiente, por favor. Y este es un dato que me lo pasó Electo, ¿no? Del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Esta es la última proyección del día 23 de abril de estas dos instituciones, proyección de crecimiento mundial.
Miren el caso de Rusia, menos 8.5%, 4.4% China, 4.4%, cuando China estaba acostumbrado a 8%. Sí, claro. Entonces se dan cuenta lo que viene, lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir en el país. 2.8%, ¿no? La parte de Europa, 3.7% la parte de Estados Unidos, especialmente Estados Unidos y Canadá, y América Latina, América del Sur, 2.5%. Probablemente, si este gobierno continúa, vamos a decrecer, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Dios no quiera que suceda eso, porque olvídense que los empleos que tenemos hoy en día los vamos a perder. Los empleos formales, me refiero. Va a haber más informalidad. Esto va a ser no una tormenta perfecta, sino va a ser un huracán o un tifón, ¿no? Perfecto. Eso es lo que está haciendo este gobierno. La siguiente, por favor. ¿Cuánto ha cerrado el día 24, el día de ayer, el cobre? 4.69. Eso es lo que ha cerrado el coste, el precio de la libra. ¿Y cuánto cuesta? El coste, $1.20. De 4.60, que es el precio, $1.20. Díganme si no es un negocio redondo tener la exportación de cobre. Es el mejor momento, o sea, es un crimen lo que está haciendo este gobierno. Es un crimen. Ese es el terrorismo que nos está gobernando. La siguiente, por favor. Ese es el terrorismo. La población que piensa, el 70% piensa que la policía debe intervenir en los bloqueos. Debe intervenir la policía y la fiscalía también. La siguiente, por favor. En el tema de agua, ¿no? Igual, dice el 86% de la población piensa que debe intervenir lo que ha pasado en Moquegua, lo que ha pasado en la Boca Toma que les he contado. O sea, eso es lo que ya la gente lo tiene claro, que lo que están haciendo, ¿qué cosa es? Es un delito. No están haciendo cosas buenas, se están convirtiendo en delincuentes. La siguiente, por favor. Es como la toma de la embajada japonesa. Acá viene un tema, ¿no? El crecimiento del país. ¿Cuál va a ser la tendencia del crecimiento? Si ustedes observan, del año 2021, marzo creció 20%, del 2021. Bueno, porque lógicamente el 20 estaba en cero, ¿no? Claro. Estaba en negativo, ¿no? Claro. Menos 15, o sea, lógicamente, o sea, crece su crecimiento, fue espectacular. Pero eso, ¿cómo se llama? Rebote. Rebote. Es un rebote. Como tiras una pelota y salta, igualito, es rebote. Eso es rebote en economía. Y lógicamente abril, 59%. O sea, abril es espectacular. ¿Pero por qué? Por el rebote, porque se cerró totalmente en abril de 2020. Se cerró. Entonces, marzo y abril fueron malos, meses muy malos en el año 2020, porque el gobierno de Vizcarra lo cerró a la mala. A la mala lo cerró. Y lógicamente el 2021 fue el efecto rebote, ¿no? Eso en el año 2022, que es nuestro año, marzo, no vamos a crecer eso, 20%. Vamos a decrecer con relación al año anterior. Igual va a pasar en abril. ¿Gracias a quién? A este gobierno. ¿Es gestión del Congreso? No, el Congreso no hace eso. Ni la Constitución. ¿Qué gobierno? ¿De quién depende esto? Del gobierno. Es gestión. Del gobierno. Entonces, tienen que saber que esto ocurre por gestión de Castillo, Cerrón y Boluarte. La vicepresidenta Boluarte. Los tres son los grandes responsables de esta desgracia del país que nos viene sucediendo. La siguiente, por favor. Y esto lo vemos, ¿no? En el sector minero. El sector minero ha decrecido en el mes de febrero 2.08%. 2.08%. Y eso hace que todo el sector minería con hidrocarburos, que es el sector global, ¿no?, haya solamente crecido 0.06%. O sea, nada. Nada. La siguiente, por favor. Y en el sector de construcción, acá quiero que ustedes vean, por favor, porque esto ya demuestra la mala intención del gobierno. Esta es la demostración fiel de que este gobierno tiene malas intenciones con el país, sobre todo en la parte económica. Es la destrucción de la economía. La construcción se hace vía el desarrollo a nivel regional, o sea, cómo las regiones en el sector público crecen. Y ustedes ven, por ejemplo, que en octubre de 2021, negativo 23%.
Noviembre, menos 30%. Diciembre, menos 21%. Enero, menos 3%. Febrero, menos 11.6%. Todo es negativo. O sea, en lugar de crecer, estamos decreciendo en las regiones. ¿La culpa de quién? Las regiones son de izquierda en la mayoría, claro. La gente de izquierda. Claro. La gente de izquierda, ¿no? Igual pasa a nivel local en las municipalidades, 28.5%. Pero miren a nivel nacional, que ahí está el gobierno, ¿no? Ahí está la mano del gobierno, de Castillo, Cerrón y Boluarte. Menos 28% ha decrecido en el mes de febrero. Entonces, ¿qué nos están dando como dato? Que están destruyendo un sector que genera ¿qué? Empleo. Así es. Genera empleo formal. Eso es lo que nos están diciendo. El siguiente cuadro, por favor. En el sector de alojamiento y restaurante. Turismo. El sector turismo, miren cómo viene creciendo. ¿Pero qué están haciendo? Ya le están comenzando a poner problemas. Mira, ¿no? El Cusco. Problemas en el Cusco, como bien dijo Julián, ¿no? Problemas en otras zonas. O sea, esa es la idea, o sea, hacer problemas, generar, ¿no? Y ya con letreros, inclusive, la Constitución. ¿Qué tiene que ver la Constitución acá? ¿Qué tiene que ver el Congreso acá? No. Quien está haciendo, y lo ha dicho muy bien Julián, ¿no? Tiene una teoría, ¿no? De que es el gobierno el que está fomentando esto. Claro. El que está fomentando la paralización de este gran sector que venía pujando, que venía creciendo muy bien, ¿no? Porque lógicamente este ha sido el sector que estuvo cerrado totalmente. Totalmente. O sea, ese 90% es muy bueno, pero no es que sea porque ha venido creciendo, sino que está en cero. Así es. Estaba cerrado totalmente. Entonces, esto debemos incentivarlo. La siguiente, por favor. El Congreso aprobó la ley de FONAVI. La siguiente, por favor. Hay una acusación constitucional por traición a la patria que esta semana se va a definir. Esta semana, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se va a definir eso. Van a nombrar al representante que va a sustentar, ¿no? Va a sustentar la posición y se debe votar. Si se vota a favor, ¿no? Mayoría nomás, simple, pasa a la comisión permanente. Si la comisión permanente le pone el visto bueno, pasa al pleno, ¿no? Y por simple mayoría, y ahí no vota, los que votan en la comisión permanente no pueden votar en el pleno. Si es así, lo suspenden al presidente Castillo por 5, 10 años, no sé los años que han determinado. Eso lo verá el ponente esta semana y con eso nos libramos de este presidente, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere y se concreta. Esto está referido al tema de la salida al mar en la entrevista con el Fernando Rincón, ¿no? CNN. Un periodista de CNN en español. La siguiente, por favor. Estos voceros informales, lo que les dije a ustedes, lamentablemente son de Acción Popular y de mucho APP, niño, ¿no? Y también el que se pinta el pelito, ¿no? El del PP. Sí. El del PP, Wong. La siguiente, por favor. El cardenal Barreto acude a Palacio de Gobierno de buena gente, ¿no? Lo que comentamos temprano, ¿no? ¿El brazo de ¿no? con quién? Con Bermejo. Eso es lo raro, ¿no? Diego. Eso es justamente, por eso le he puesto la foto ahí, ¿no? Señor Barreto, Bermejo es comunista, no creen en Dios, no creen en la iglesia y detestan al clero. Sí. Lo detestan. Yo no podría caminar con alguien que me detesta. Yo sí no saludo, por ejemplo, a gente corrupta, nunca lo he saludado y me he dado la espalda. No interesa que sea malcriado. No podemos participar ni estar presente con gente corrupta, con gente, ¿no?, que está acusada de terrorismo, que es el caso de Bermejo, ¿no? Y al otro lado, ¿no?, Max Hernández, que lo saluda, ¿no?, al presidente del Consejo de Ministros, y el presidente del Consejo de Ministros a la semana le dice que es un ultraderechista y todo lo demás, y lo desgracia, ¿no? Y que no sirve para nada. Lo cual es verdad, ¿no? No sirve para nada. Lo cual es verdad. Lo cual es cierto, ¿no? Concordamos con eso, con el presidente del Consejo de Ministros. Pero ¿qué dice? Miren ahí les he puesto lo que dice el cardenal Barreto en el periódico El Comercio. Dice:
pero hubo muchos signos de corrupción en su entorno, del presidente se refiere, no solo del partido, sino de su entorno personal. El pueblo está cansado de ambigüedades y de este uso de su poder político para el beneficio de grupos y no de la sociedad. O sea, corrupción, está diciendo, corrupción. Que no entren delincuentes al ejercicio de la política. Miren, lo dice el cardenal Barreto, porque lógico, ya no se puede ocultar el sol con un dedo. Esto es una verdad así gigante. La siguiente, por favor. Y a todo esto, la presidenta del Poder Judicial, en mi opinión, esta es una recomendación que les doy al Contralor y al Defensor, que lamentablemente mañana o pasado creo ya no va a estar, ¿no? Debe convocarse al Consejo de Estado y en ese Consejo de Estado pedir la renuncia del presidente y de la señora Boluarte. Pedir la renuncia ahí y hacer una conferencia de prensa donde públicamente le digan: señor presidente y señora vicepresidenta, renuncien porque han demostrado incapacidad de gestión y también corrupción, porque no pueden ocultar eso. La siguiente, por favor. La presidenta del Poder Judicial 2 veces pidió reunirse, que se convoque, que el presidente convoque, ¿no? No se escucha, padre. Y no le dio bola, ni siquiera le contestó. Y recién el día 22, el día viernes, ¿no? El día 22, en la ceremonia esta de Chavín de Huántar, ¿no? En un minuto le dice: ¿sabes qué? Sí, inmediatamente voy a convocarla. Nada. Lamentablemente al presidente hay que decirle, ¿no? ¿Qué cosa es para usted inmediato? ¿No? Hay un chiste ahí, la gente sobre todo de Chota, ¿no? El cual yo conozco y tengo muchos amigos en Chota, ¿no? Me dicen: Aquisito nomás está la tienda. Aquisito, ¿cuál es el Aquisito para ellos? 4 kilómetros. 4 kilómetros. Es lejísimo, tiene que pasar varios cerros. Varios cerros. Entonces, me acuerdo cuando dice: inmediatamente convocaría. Por Dios. Tiene que decirle fecha, hora. Y si no, autoconvóquense. Autoconvóquese, señora presidenta del Poder Judicial. Lo puede hacer. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes son mayoría. El presidente y el fiscal de la nación probablemente estén en contra, pero ustedes son mayoría. Y también inviten a la presidenta del Congreso, que estoy seguro que debe entrar. La siguiente, por favor. Y al presidente del Tribunal Constitucional. Esto es lo último, ¿no? Renuncie Castillo y Boluarte por el bien del país. No van a. Eso es lo que yo tenía, ¿no? Muy bien. Está de espaldas, de espaldas al pueblo, de espaldas al país y de espaldas al desarrollo del país. Muy bien, Fernando, las cifras son contundentes. Ojalá que los que nos ven difundan estas cifras, porque son lapidarias de la mala gestión y robo de este grupo terrorista que está en el poder. Ahí lo dejo, le paso el micro a Marcos. Bueno, el presidente no va a convocar a ningún consejo. Primero porque, de acuerdo al ideario, al plan de gobierno del Perú Libre, que él sigue al pie de la letra, tiene que desaparecer el defensor del pueblo. Sí. En este momento es un enemigo declarado y tienen que silenciarlo. El otro plan es, la otra medida es la desaparición del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿para qué va a invitar al presidente de una entidad a lo que ellos no quieren? Y en su nueva constitución, ¿qué cosa crees? Que vamos a tener garantías, control de constitucionalidad, defensor del pueblo. No, pues. Y el otro objetivo, ¿por qué le va a hacer caso a la presidenta del Poder Judicial o al ente autárquico del fiscal de la Nación, cuando el objetivo es tomarlos del cuello? Yo creo que el trabajo está concentrándose en la Junta Nacional de Justicia. Ahí está. Para ver el tema de las ratificaciones. Ratificaciones y nombramientos, ¿no? Ratificaciones y nombramientos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Es impredecible. Pero es el único camino
mientras logren su objetivo. Miren todo lo que les queda. Si logran dar el golpe contra el Congreso con su proyecto de convocatoria, de modificación constitucional para la convocatoria, para un referéndum, automáticamente yo creo que van a dar el zarpazo al Poder Judicial y al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia. Porque sin Congreso pueden hacer lo que quieren. Todo lo que quieren, efectivamente. Y no hay Fuerzas Armadas, no hay policía, y ellos tienen el control de la población. Y las llamadas rondas, en realidad no van a ser las rondas. Vamos a tener una nueva modalidad de terrorismo. Paramilitares. Para controlar a los poblados. Así de oscuro, porque decir negro también medio racista, ¿no? Así de tenebroso está el panorama en el Perú. Así que yo lo dejo ahí, ¿no? Julián. Bueno, hemos escuchado ampliamente la exposición de nuestro experto en economía. Y lo que sí hay que resaltar es el hecho de que en el Perú no hay justicia. En el Perú funciona tarde, mal y nunca el Ministerio Público. Y ellos son parte del gobierno. Son parte del gobierno general del país. Como dije hace un rato, usando un término muy popular, están pasando piola. Calladitos, cobran bien, ganan bien, se benefician bien, pero no funciona la justicia en el Perú. Ojalá que el señor Kluger pueda traernos en las próximas semanas un informe de cómo está la parte estadística, cómo se está midiendo la justicia en el Perú. Si usted sale a hacer una encuesta en cualquier punto del país, se va a dar con la confirmación, no con la sorpresa, sino con la confirmación de que lo que marcha mal en el Perú es el Poder Judicial. Pero eso hay que graficarlo, hay que sustentarlo y demostrarle al poder del Poder Judicial, a la presidenta, a sus más altos magistrados, y lo mismo que al Ministerio Público, de que no están funcionando. Y vemos todos los días que los delincuentes entran a la cárcel como Pedro en su casa. Entran y salen. Entran y salen, pues, como Pedro en su casa, ¿no? ¿Qué tipo de justicia estamos aplicando en el país cuando todos los delincuentes están otra vez reincidiendo? Los violadores, los sicarios. La policía todos los días lo confiesa públicamente a los periodistas cuando le dicen: este señor ya es caserito acá, tiene 8 o 9 entradas, nosotros lo ponemos en manos del Ministerio Público y ya después nos desentendemos. Pero la verdad es que tiene pues antecedentes, un largo historial. Hay un niño que tiene ya un niño de 9 años, tiene 5 entradas a la comisaría por robo, por escalamiento, sustracción, etc. Un niño de 9 años. No hay justicia para castigar a este niño. No se puede castigarlo porque los códigos, las leyes prohíben castigar a los niños. Lo mismo que el de 10, el de 11, el de 12, el de 13, el de 14, el de 15, el 16, el 17. No se les puede decir nada. No se les puede castigar. Entonces está mal, no está funcionando la justicia en el Perú. Y los señores parlamentarios están
mirando a otra parte. La delincuencia se pasea por las zonas urbanas y rurales. Cometen crímenes inmedios y sobre todo crímenes aberrantes, especialmente con la presencia de delincuentes procedentes del norte peruano, de Venezuela, de Colombia, que han ingresado, nadie sabe cómo ni por qué. También hay mexicanos y cubanos. Claro. En El Salvador, gracias a Bukele, han hecho una redada de 12,000, ¿cómo se llaman? Los maras salvatruchas. Salvatruchas. Gordos, blancones, bien papeados, dentro de la cárcel por cometer delitos. Los maras salvatruchas, de esos que se marcan el cuerpo. Se marcan el cuerpo de pe a pa. Pero hay un presidente que sí puede, como Bukele. Acá no puede. Acá al contrario, los felicitamos, los dejamos libres. Porque condecoración todavía. Porque sí, al alcalde le han dado su condecoración. Porque la justicia no funciona en el Perú, porque el Parlamento no escribe buenas leyes y porque el presidente de la República no protege a sus ciudadanos. Yo creo que ha llegado la hora de despedirnos. No, todavía hay unos minutitos. Hay algunos minutos. Pero tú ya es. Julián, el Parlamento tiene que fiscalizar, debe fiscalizar, no solamente al Ejecutivo, sino a la Fiscalía y al Poder Judicial. Estamos viendo hace 2 días o 3 días, gracias a nuestro amigo Rafael Romero, el fiscal superior de Lima Sur, un angelito, promotor de invasiones de tierras, de toma de lotes de terreno. Lo han seguido más de 6 meses a ese delincuente. Delincuente porque tiene agravantes, porque es autoridad. Debería ser juzgado con el doble de pena. ¿Qué pasa con el señor fiscal de la nación? Porque ya Shakira está de vacaciones, todavía no regresa. ¿Quién es Shakira? Discúlpame. Zoraida. La Zoraida, que no la ve nunca. Entonces, ese fiscal superior lo han seguido, lo han chuponeado por orden de un juez y le tienen mismo cuello blanco del Callao. Mismo cuello blanco. Espero pues que esta semana le abran el proceso y va para la cana. Y no se les escape como que se le escapó el líder de los cuellos blancos. Bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes y nuevamente un llamado a la juventud. Nuestro país lo están hundiendo por la mala gestión, no por el Parlamento, no por la Constitución del 93, como está demostrado con las cifras que hemos tenido a bien, Fernando, traerlas, basadas en datos reales y de autoridades peruanas. El INEI. Del INEI. Entonces, ahí están. Defiendan su país. Esto no es un partido de fútbol que mañana nos tomamos una cajeta de chelas y ya amanecimos bien. No, se está jugando el gran partido no para ir al Mundial de Fútbol, sino a Qatar. O nos vamos al área del socialismo del siglo XXI, que o seguimos. No ha triunfado en ninguna parte del mundo. En ninguna parte, todos son fracasos. Ha sido fracaso. O nos quedamos jugando en la democracia. Buenas noches. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Lunes. Buenas noches.